contigo, Cristo vive, en esta programación que hemos titulado La Voz Profética, y la hermana Diana Santillán te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido en este día precioso que Dios nos regala. Y bueno, en este día vamos a estar continuando con este tema precioso que hemos comenzado ya una semana atrás sobre lo que Dios está haciendo hoy en su iglesia. Gloria al Señor. Y bueno, hemos estado meditando en el libro de Mateo capítulo 16, desde el verso 13 al 19. Y hoy vamos a continuar este tema tan importante para el día de hoy. Así que yo te animo a que puedas escuchar por completo este mensaje que creo va a edificar grandemente tu alma, como la ha edificado la mía también. Gloria al Señor. Bueno, y dice en el verso 18 de este Mateo 16, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hemos estado hablando la semana pasada sobre la palabra iglesia, traducida desde el original hebreo o griego que se escribió, es la palabra eclesia. Y la palabra eclesia tiene un significado muy importante y tiene una diferencia fundamental con la palabra iglesia, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a continuar este tema tan tremendo y vamos a hablar acerca de las 7 categorías que podemos encontrar entre la palabra iglesia y la palabra eclesia. Gloria al Señor. La palabra eclesia es la traducción del original idioma en que se escribió en la Biblia, que luego fue adaptado por la palabra iglesia con un significado totalmente diferente a lo que realmente era en el comienzo que Jesús levantó a su iglesia. Gloria al Señor. Iglesia es la palabra griega traducida oikos, que significa familia. Somos una familia, somos un cuerpo, somos la novia de Cristo, somos ovejas. Este es el tipo de relación que tenemos en el reino de Dios. No lo vamos a dejar, esto es correcto. Somos una familia, somos un cuerpo, somos la novia de Cristo y somos esas ovejas que pueden escuchar la voz de su pastor. Aleluya, como dice la palabra del Señor. No vamos a dejar esto, por supuesto que no. Pero cuando vemos el significado de la palabra eclesia, vemos que somos un gobierno. Vamos a decir que tomamos el lado congregacional, no tanto individual como congregacional, como cuerpo. Somos una legislación, somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Somos abogados, somos soldados de un ejército espiritual. Este es el lado gubernamental y militar de esta palabra eclesia. Estamos luchando para entrar aquí. Hemos tratado de entrar a vamos a decir, a este significado completo de lo que Cristo vino a dejar sobre esta tierra, pero no lo hemos hecho muy bien todavía. Estamos aprendiendo a cuál es realmente nuestro lugar como la iglesia del Señor y como lo indica la palabra eclesia en su significado original con que fue escrita la palabra del Señor. Así es que hay categorías que vamos a estar mirando. Esta es la primera categoría que estamos viendo sobre la diferencia entre la palabra iglesia y la palabra eclesia. Entonces, tenemos que saber que ahora somos el remanente del remanente. Gloria al Señor. Hay una gran tensión entre estos dos conceptos que muchos de nosotros tenemos que entender.
Muchos dicen que tenemos que dejar de hablar de guerra espiritual y que todas estas cosas malas, negativas, y tenemos que pensar en amarnos unos a otros, en curar las heridas que tenemos en el alma unos a otros, que tenemos que tratar de ayudarnos a sanar nuestras heridas de espirituales del alma, ¿no es cierto? Tenemos que reunirnos como ovejas del Señor a adorar a Cristo, y todo eso está muy bien. Yo no estoy en contra de todo eso. Eso es precioso, adorar a Dios, reunirnos. Pero la pregunta es, ¿estamos ganando nuestro país, nuestra provincia, nuestro territorio, nuestra ciudad para Cristo? ¿Realmente estamos haciendo lo que aquellos primeros cristianos hicieron cuando se convirtieron a Cristo? ¿Alcanzaron ciudades y países enteros para la gloria del Señor? Esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy. ¿Estamos realmente ganando a nuestros países, a nuestras ciudades, a nuestro territorio para Cristo? Porque no entendemos que como iglesia hemos sido llamados a discipular naciones. Gloria al Señor. Mientras nosotros nos congregamos como iglesia y tenemos gente salva a nuestro alrededor, compartimos las bendiciones del Señor, el mundo alrededor nuestro está discipulando, por así decirlo, mal discipulando a nuestra nación que nos rodea, a nuestro territorio, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Dígalo como quiera. El mundo está haciendo lo suyo y nosotros como iglesia no hemos podido tomar dominio de lo que Dios nos dio para tomar dominio y posesión. El mundo alrededor ha tomado nuestra nación, nuestro gobierno, la educación de nuestros niños, el internet, dígame que no, el gobierno del entretenimiento. Hoy en día hay muchas películas, aún vemos caricaturas para niños pequeños que hablan de ocultismo, de brujería, de hechicería. El mundo alrededor está haciendo su trabajo y nosotros, como la iglesia del Señor, me pregunto, ¿qué estamos haciendo para alcanzar a nuestro mundo que nos rodea? El enemigo a través de este mundo ha tomado el mundo del entretenimiento, pero nosotros ahora estamos llamados a recobrar todo lo que el enemigo nos robó. Escúchelo bien. Nosotros ahora estamos siendo llamados por Dios para recobrar todo lo que el enemigo nos robó. Mientras que el pastor está pensando en cómo sanar las heridas de las ovejas, nosotros pensamos como el ejército de Dios está levantando Dios para su gloria. ¿Cuáles son los ministerios que Dios levantó y que Dios está restaurando hoy en este ejército glorioso? Porque Dios está restaurando todo lo que Él levantó cuando vino a establecer su iglesia en este mundo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo que el Señor realmente dejó sobre esta tierra para tomar dominio y gobernar, tenemos que pensar en una manera diferente. Todavía estamos pensando en la salvación de las almas. Todavía estamos pensando en que los no salvos puedan venir al conocimiento del Señor y ser salvos y ser sanadas sus heridas. Todavía estamos pensando en eso, pero cuidado. Nosotros hemos sido puestos para tomar dominio de esta tierra, para tomar dominio de los medios de comunicación masiva, tomar dominio de lo que el enemigo ha tomado, por así decirlo, para él discipular en esta tierra, en este mundo, robándonos lo que Dios nos dejó a nosotros como iglesia para hacer. Este es el tiempo de recobrar, mi querido hermano. Este es el tiempo en que Dios dice, voy a poner las cosas en su lugar. Yo levanté una iglesia para que tomara dominio,
para que dominara, sojuzgara en esta tierra. No levanté una iglesia solamente para ser aplastada, para ser como subyugada por el mundo, sino para que subyugara al mundo. Muy por el contrario de lo que nosotros pensamos. Gloria al Señor. La categoría número 2. Hay 5 ministerios primordiales que el Señor dejó sobre su iglesia. Y estos ministerios son importantísimos para que todas las cosas que el Señor quería hacer sobre su iglesia y sobre esta tierra fueran realizados. Estos ministerios no trabajan en competencia los unos con los otros, sino trabajan en unidad. Tenemos que entender que cuando el Señor levantó los ministerios sobre su iglesia, los levantó para que trabajaran en forma unida, en unidad, no en competencia. Mientras que unos quizás son más importantes, más necesarios en el lado de la familia, la iglesia como familia, otros son indispensables para el lado de lo que llamamos eclesia, el ejército del Señor. En la iglesia los ministerios son importantes, todos. Vamos a decir que el ministerio del pastor es importante para cuidar esta familia. Los maestros son importantes porque son los que enseñan en esta familia. Pero los ministerios, el evangelista son los que multiplican la familia, ¿verdad? El evangelista multiplica siempre. Multiplica, no divide, multiplica. Gloria al Señor. Tenemos que entender esto. Lo que hace el evangelista es multiplicar la familia del Señor. Pero tenemos que ver que los ministerios fundamentales, según lo que la palabra del Señor nos dice, son, y son lo más importante en esta palabra eclesia, son los apóstoles y profetas. Porque el apóstol es el que ordena vamos a decir, la iglesia, los ministerios. Y el profeta tiene una función muy importante porque trae la revelación del Señor sobre este momento hoy. Entonces, estos ministerios han sido restaurados a través de los años 90. Comenzó esta restauración poderosa del ministerio apostólico y del ministerio profético. ¿Por qué? Porque esto había desaparecido en la iglesia, no estaban funcionando. Entonces, Dios comienza a traer paso a paso esta restauración sobre su iglesia para formar nuevamente este ejército que tenía que trabajar como esta palabra lo indicaba, como una iglesia, como un ejército poderoso de Dios. El ministerio apostólico y profético y el ministerio del maestro son los ministerios más importantes para que pueda ser levantado el ejército del Señor. No menospreciamos el ministerio del pastor, no menospreciamos el ministerio del evangelista, por favor. Son importantísimos también. Pero sin el apostolado y sin el profeta y sin el maestro que adiestra, el ministerio del pastorado y el ministerio evangelístico no pueden hacer demasiado. Y eso es lo que ha pasado durante los años anteriores, ¿verdad? Bueno, los apóstoles son los que ven sobre toda la operación y son los que comisionan. Muchas veces hemos visto al pastor tomando este lugar. Un lugar equivocado, porque era un lugar que tenía que tomar el apóstol, comisionar a los que iban a trabajar en la obra del Señor. La función que cada uno tiene que tomar en este ejército poderoso de Dios. Los profetas son los que disciernen y son los que reconocen el tiempo y dirigen este grupo de personas en el tiempo correcto y en el lugar correcto de Dios. Los maestros son los que también entrenan al ejército del Señor. Un ejército sin entrenamiento es un ejército que no puede vencer. Todo ejército que se levante en el mundo secular, vamos a decir, tiene que ser soldados entrenados para poder vencer
en ese ejército. Entonces el maestro es un ministerio muy importante que poco valor se le ha dado. Muchas veces yo he visto en la iglesia que el maestro tiene muy poco valor, porque muchos empiezan a decir, no necesitamos la enseñanza, la palabra nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña. Hermano, el maestro fue puesto en el ministerio de la iglesia y es muy importante. El adiestramiento de un ejército es imprescindible para que gane la batalla. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que mezclar de un lado a Jesús como la cabeza administradora, coordinadora, el sumo sacerdote, como dice la palabra, y el buen pastor. Y en el otro lado es el comandante en jefe. Porque Jesús es nuestro comandante en jefe, el jefe de apóstoles, el de los vigías, y es la visión. Y es mejor que sepas cómo tratar con ese comandante en jefe, cómo tratar con el gran pastor, porque el gran pastor es el que anima y consuela, pero también es el comandante en jefe que te va a disciplinar, te va a corregir hasta que camines conforme a su espíritu. Quiere que camines. Así que cuidado, mi hermano. Tienes que saber cómo tratar a este comandante en jefe, porque él es el buen pastor, es el que sana tus heridas, es el que te consuela, el que sana tu alma, es el que sana tu cuerpo, el que te anima, pero también es el comandante en jefe de un ejército poderoso que no puede fallar. Y tiene que ser disciplinado para que pueda ganar la batalla. Aleluya. La categoría número 3. La descripción de este término bíblico está asociada, por un lado, con la familia, el hogar, y por el otro lado es el Congreso. Si nosotros solo tenemos del lado la familia, el hogar, está muy bien, pero por el otro lado tenemos que ver cómo se dispondrán las leyes. Si la iglesia no se levanta sobre esta montaña y toma el conocimiento de lo que es la guerra espiritual y también llena estas posiciones de guerra, vamos a ser adoradores de una familia muy feliz, pero alguien más tomará el lugar, el derecho de poner las leyes sobre esta tierra. Entonces, tenemos que pensar bien, hermano. Somos la familia en Cristo, somos adoradores, pero también somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que viene para gobernar, para que sean puestas las leyes de Dios sobre la tierra, para que se cumpla la voluntad de Dios sobre esta tierra. Entonces, de un lado tenemos la familia, pero del otro lado tenemos, como hemos dicho, el Congreso. Por un lado tenemos las ovejas, por el otro lado tenemos el ejército. Por un lado tenemos la novia, por el otro lado tenemos el legislador. Porque la iglesia es la que tiene que legislar, poner las leyes. Por un lado tenemos el cuerpo, por el otro lado tenemos la voz de Dios. Nosotros en un tiempo atrás, desde los 60 hasta los 90, perdimos la voz en el mundo. La iglesia dejó de tener voz. No tenía voz, ni voto, ni nada. El mundo no le importó lo que teníamos para decir. Nosotros éramos, en aquellos años, los pobres evangélicos que se reunían en una casuchita vieja a adorar a Dios. Eso significaba la iglesia del Señor entre los 60 y los 90, pero a partir de los 90 la iglesia del Señor se levantó como un cuerpo, como un ejército, como una legislación. Cuidado. Esto no lo hizo el hombre, como nosotros pensáramos, los concilios, las organizaciones. Esto lo hizo Dios. Dios vino a levantar su iglesia.
Gloria al Señor. Así que nosotros habíamos perdido la voz. El mundo no prestaba atención a lo que teníamos por decir. Ahí están los evangélicos con su aleluya. Eso éramos nosotros. Solo nos reconocían como una familia. Nos respetaban con tal que los dejáramos tranquilos. Y tan solo nos amáramos los unos a los otros, pero no nos reconocían como una voz, sino que más bien se burlaban cuando queríamos ser una voz. Pero tenemos noticias. Dios nos está devolviendo esta voz en el mundo. Aleluya. Dios está haciendo esto. Dios está haciendo temblar la religión de todo el mundo, porque Dios ahora está levantando su verdadera iglesia que Él estableció sobre la tierra. Dios nos está devolviendo nuestra voz y Dios está levantando su iglesia con el verdadero significado original que es iglesia sobre toda la tierra. Oh, gloria a Dios. Esto es una noticia maravillosa que tenemos que tomar en cuenta, porque esto es lo que está sucediendo hoy en cada país del mundo. En términos bíblicos descritos como individuos, somos por un lado miembros de una familia de la fe, pero por el otro lado somos ciudadanos del reino de los cielos. Por un lado somos los hijos de Dios, pero por el otro lado somos los santos de Dios. Wow. Por un lado somos los herederos de Dios, pero por el otro lado somos compañeros de Dios en la misma guerra. Tenemos que mirar bien la diferencia, porque de un lado tienes que hacer lo correcto en público, pero del otro del otro lado tienes la responsabilidad de hacer lo correcto como hijos de Dios. Recuerdo que la palabra del Señor dice, y los primeros discípulos del Señor dijeron, cuando hablaron con las autoridades de este mundo, dijeron: nos es necesario primero obedecer a Dios y después a vosotros. O sea que la prioridad para la iglesia, el pueblo de Dios, era obedecer a su comandante en jefe, Jesucristo, no a las autoridades. Cuidado. Esto fue lo que pronunciaron nuestros primeros hermanos en Cristo. Aleluya. Entonces, como tenemos que hacer lo correcto como hijos de Dios y como herederos de Dios, dijimos, y gozarnos en esta estación del reino. Esto no es acerca de ti, no es acerca de solamente de lo que tú eres, sino es acerca de Dios y del Señor Jesucristo, de lo que ellos representan sobre esta tierra. Hay diferencia entre los hijos de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras para los hijos de Dios. Están los neófitos o nuevos o sin aprendizaje, vamos a decir. Están los bebés espirituales y están los niños pequeños. Están los adolescentes, los jóvenes y también los hijos maduros en el Señor. Como dice en Romanos 8:14, somos verdaderos hijos de Dios cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Hay muchas clases de hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Tenemos a los bebés espirituales que solamente soportan la leche. No pueden comer comida, carne, comida, vamos a decir, difícil de digerir, porque son bebés espirituales. Están los niños que de cualquier cosa se ofenden y se van de la iglesia. Y dicen: ay, yo no me gusta esto porque el pastor me regañó. No, yo no voy a seguir aquí. Y se van al mundo. Esos son los niños espirituales. No han aprendido, no pueden digerir la comida sólida. Y están los hijos maduros del Señor que oyen la voz de su pastor Jesucristo y le siguen. Esos no se ofenden con mucha rapidez. Ellos permanecen porque saben dónde Dios los ha puesto y saben dónde Dios los quiere. Y eso es importante. Hoy en día tenemos que encontrar más hijos maduros
en el Señor para que forme las filas del ejército de Dios. No podemos ya seguir siendo los bebés espirituales con el biberón en la boca todo el tiempo. Y el pastor apachurrando y apapachándola, como dicen en México. El pastor poniéndole la mano en el hombro. Pobrecito mi hermano, aquí estamos, te vamos a consolar y te vamos a ayudar a que salgas adelante. Y ven que aquí te ponemos el biberón todavía. No, mi hermano. Tú ya no puedes estar de biberón, tú tienes que comer la comida sólida. Tú tienes que ser disciplinado como soldado de Cristo. Tú tienes que vestirte como un hijo verdadero de Dios, maduro. No podemos estar todavía endebles cuando tenemos que ser soldados de un ejército poderoso que viene el Señor a formar para tomar esta tierra para el reino de Dios. Tú eres parte de ese ejército, pero tienes que madurar. Si tú no maduras, quedarás con los bebés espirituales allí. Bueno, que son los primeros que mueren espiritualmente, porque no han podido crecer en el Señor. Hoy hemos visto noticias aberrantes en muchos de aquellos que se llaman cristianos. He conocido de personas cristianas que se han quitado la vida, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo los dominó de tal manera que los llevó a ese acto tan terrible de perder su alma para siempre. Hermano querido, porque no quisieron crecer, no quisieron madurar, no quisieron convertirse en los verdaderos hijos de Dios. Tremendo. Entonces, cuando la iglesia empieza a regir, las naciones vienen a alinearse con el reino de Dios, como sucedió en la primera iglesia. Reinará quien está supuesto a reinar, Cristo. ¿Quién más va a reinar sobre esta tierra? El Señor. Y no reinará quien no tiene que reinar, porque el dueño de todo el universo es Dios, no Satanás. Olvídate de eso. Las tormentas, los huracanes, los tornados, los tsunamis, los desastres naturales no vienen para solamente destruir tus ganados. Los terremotos no vienen porque sí. Estas cosas suceden porque todo está fuera del orden de Dios. La tierra se corrompió. Acuérdate en los días de Noé, cuando el mundo estaba corrompido y Dios dijo, yo no quiero más. Dice, se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra. Y dijo en su corazón, voy a destruir esto. Voy a destruir esto que yo hice porque el pecado, subía el hedor del pecado de la tierra hacia el cielo. Y Dios determinó que el hombre no existiría más. Pero encontró a Noé. Vamos a decir que Dios hizo la última prueba y dijo, a ver si Noé me escucha. Y Noé escuchó, gloria a Dios, por eso tú y yo estamos aquí. Y Noé escuchó la voz de Dios y lo siguió y le obedeció. En este tiempo, Dios está poniendo en orden lo que Él creó. ¿Te guste o no te guste? Hay muchas personas que dicen, oh, pero un Dios de amor como Dios. ¿Cómo usted cree que Dios va a traer estas cosas sobre la tierra? ¿Tú no crees? Lo hizo en el tiempo de Noé, ¿por qué no lo puede hacer hoy? Si lo hizo en el tiempo de Noé y si tú crees en la palabra de Dios cuando nos habla el diluvio, tienes que creer que lo que está pasando hoy, lo está haciendo Dios. Dios tiene que poner en orden esta tierra. Esta tierra se corrompió. Los hombres se corrompieron. Hoy en día más que nunca vemos cómo creció lo que dice la palabra, el homosexualismo. Esto es lo que existía en los tiempos de Noé. Ya. En los tiempos de Lot. Donde Dios destruyó Sodoma y Gomorra. La destruyó. ¿Por qué? Porque el pecado subió. El hedor del pecado subió a la presencia de Dios. Hoy tenemos iglesias de homosexuales. ¡Aló!
Si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, si Dios destruyó a todo el mundo a través del diluvio en los tiempos de Noé, ¿por qué tú crees que Dios no está haciendo esto ahora? Dios se está poniendo en orden esta tierra. Entonces empiezan a haber desastres naturales por todo el mundo. No hay semana que no sepamos de un terremoto, de un tsunami, de un tornado, de un huracán, de lo que sea. En cada país del mundo suceden cosas, desastres naturales. Dios está poniendo en orden el mundo que Él creó. Los juicios de Dios ya han comenzado hace tiempo, hermano, y van a seguir hasta que sea establecido por completo el reino de Dios sobre toda la tierra. Entonces, mucha gente dice, esto es lo que sucedía solo en el Antiguo Testamento. Hay líderes muy prominentes que hoy declaran que Dios no está juzgando a nadie, que el juicio está reservado para después. Aún muchos dicen que en el capítulo 5 de los Hechos, cuando Pedro emitió el juicio de Ananías y Zafira, si te acuerdas, el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando viene Ananías y Zafira diciendo que habían vendido su propiedad en tanto y habían mentido porque no era así. Y Pedro les dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Y ellos cayeron, primero cayó muerto su esposo, después su esposa. Y la cuestión es que el juicio de Dios bajó sobre su vida. Hay muchos ministros que creen todavía que Pedro dijo estas palabras en la carne. O sea que Pedro tendría que ser un superhumano, porque para proferir una maldición así y que se cumpla al instante, hermano querido, es aberrante decir una cosa así. Fue Dios el que lo juzgó. En ese momento el Espíritu Santo fue el que juzgó a Ananías y Zafira y ellos cayeron muertos. Y fue notorio a toda la iglesia que es muy difícil mentir al Espíritu Santo y tener éxito en la vida. Gloria al Señor. Hoy en día quizás no vemos a Ananías y Zafira caer muertos como en el tiempo de Pedro, pero hay muchos Ananías y Zafira que han caído muertos de una o de otra manera por mentir al Espíritu Santo. Dios está juzgando a su pueblo, te guste o no. Gloria al Señor. En la iglesia somos ministros de un nuevo pacto, pero por el otro lado, en lo que llamamos eclesia, con el significado de eclesia, somos legisladores del reino. Somos ungidos con aceite en la iglesia, como somos un olor fragante, pero en la iglesia somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y tenemos que caminar como tales, como sal y como luz. Aleluya. Somos sal para preservar esta tierra. La sal es lo que preserva. Y nosotros somos la sal, hermano. Aleluya. Y la luz es lo que ilumina al mundo. Nosotros somos lo que Dios está levantando para iluminar este mundo caído. Viene el tiempo, hermano querido, y eso no está muy lejos, cuando vamos a iluminar a este mundo que vive en tinieblas. Estamos sentados en una montaña para dar dirección, para dar vida, para dar entendimiento, para dar revelación a las ciudades de las naciones sobre la tierra. Tienes que saber cuál es el tiempo para sanar y cuál es el tiempo para hacer sal en la tierra. Hay mucha diferencia. Muchas veces nos concentramos en el solo hecho de que tenemos que sanar. Pero también hay un tiempo de ser sal. Gloria al Señor. En la iglesia Jesús es el Hijo del Hombre, pero en la iglesia Jesús es el Hijo de Dios. Puedes dejar a un lado al Hijo del Hombre, pero te conviene estar muy de acuerdo con el Hijo de Dios, porque Él es el que puede esparcir naciones y reyes. Un día comenté este testimonio cuando en los años 90 estaba yo en Argentina, en Buenos Aires,
orando y ayunando en la presencia del Señor, y Dios vino a mí y me dijo: yo soy el que quito reyes, gobernantes, y yo soy el que los pongo. Yo dije, pues sí, yo sé eso, Señor, ¿por qué me dices eso? No entendía yo lo que pasaba en ese momento. ¿Por qué el Señor me decía eso? Cuando en la tarde estábamos viendo las noticias y me entero que el hijo del presidente, que era candidato, estaba como candidato a la presidencia, había muerto. Ese mismo día, esa misma mañana, cuando el Señor me dijo esa palabra. Hermano querido, Dios es el que quita y Dios es el que pone los reyes sobre la tierra. Aleluya. Tienes que entender que Dios es el que gobierna el universo, no Satanás. Pero Dios le ha dado esta autoridad a su iglesia. La categoría número 4. El tiempo se nos va volando. Este tema es tremendo. Nuestra misión y asignación es diferente en los dos lados. Tienes que entender que cuando tú tratas con Betel y cuando vas a tratar o vas a tener que estar en la guerra, tienes que saber que fuimos llamados para ambos lados. Estamos en Betel, que es la casa de Dios, pero también tenemos que estar en el ejército porque tenemos que guerrear. Tienes que saber cuando nos reunimos a adorar y amarnos los unos a los otros, y cuando nos vamos a edificar los unos a los otros, nos vamos a enseñar también los unos a los otros. Nuestra misión es Marcos 16, predicar las buenas nuevas, multiplicar la familia que Dios quiere establecer sobre la tierra. Pero también nuestra misión está escrita en Mateo 28, donde dice que tenemos que hacer discípulos a las naciones. En la iglesia hablamos de despertamiento, avivamiento, derramamiento, pero en la iglesia hablamos de reforma, hablamos de transformación. En el lado de la iglesia estamos influenciando a la familia y a la montaña de la religión, allí estamos trabajando. Pero en el lado de la iglesia estamos influenciando las otras 5 montañas. El internet, gloria a Dios por el internet y gloria a Dios por todos los hermanos que están influenciando a través del internet, hermano. Tenemos que influenciar. Dios nos está dando, abriendo las puertas para que influenciemos a través del internet. Hagámoslo. Tenemos que subirnos a esa montaña del internet, del entretenimiento. Hoy en día he visto muñequitos para los niños que hablan de la reina Esther. Gloria a Dios. Hermanos, hay que subirse a esa montaña. En la montaña de los negocios, ¿por qué no? En la montaña del gobierno y en la montaña de la educación. Tenemos como iglesia que subirnos a esas montañas también. La razón de por qué no somos capaces de influenciar en estas otras montañas es porque no podemos cumplir ni siquiera la asignación como iglesia. Como iglesia hemos fallado mucho tiempo y por eso no podemos subirnos a esas otras montañas. Si tú lo haces en la iglesia, lo vas a poder también hacer en lo que significa iglesia. En la iglesia multiplicamos las almas hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pero en la iglesia extendemos el reino para influenciar a las culturas hasta que Cristo venga. No expandimos las familias transfiriendo, poniéndolas de un lugar a otro. No. Gloria al Señor. Hacemos lo que dice Marcos 16, sí. Vamos y predicamos el evangelio a todas las naciones. Y vamos y llevamos las buenas nuevas de salvación. Tenemos conversiones, nuevo nacimiento. El crecimiento de la congregación es importantísimo. Pero por el otro lado, aunque tengas éxito en cómo hacer crecer una congregación, tienes que saber que Dios te ha puesto la responsabilidad de influenciar el mundo con el reino de Dios. Es una asignación que como iglesia no podemos dejar de hacer. Gloria al Señor. Puede que no hagas crecer la iglesia y tampoco la congregación,
próspero, tienes éxito en el crecimiento de expandir el reino de Dios. No todos somos llamados a amontonar la gente en una iglesia, en un templo, por decírtelo así. Porque muchos creen que ese es el final de lo que Dios los ha mandado a hacer. Acumular gente, tener una iglesia, tener líderes y hacer crecer, tener muchas almas. Yo soy una de las personas que desde que me convertí al Señor comencé a trabajar en el adiestramiento de los cristianos. Dios nos utilizó siempre en el adiestramiento y creemos en el adiestramiento para que sean levantados ministerios en la iglesia. Y que no solamente haya miembros. Hay gente que le gusta tener miembros por 30, 40 años sentado en un banco de la iglesia. Yo no creo en eso. Yo creo que una persona se convierte y tiene que empezar a crecer. Tiene que dejar de ser un bebé espiritual y convertirse en un hijo de Dios guiado por el Espíritu de Dios. Y entrar en un ejército poderoso para alcanzar al mundo para Cristo. En esto creo yo. Cuando nosotros no tenemos esta visión de iglesia, en nuestra iglesia lo único que hacemos es amontonar gente en un templo. Y siempre están con el biberón y los pañales. No crecen. Son miembros. Tiene que usted estarlo consolando siempre. Eso es triste, hermano. Tener una iglesia de puros miembros es muy triste. Si tú eres pastor o apóstol o lo que sea, tienes que saber que los miembros no pueden seguir siendo miembros toda la vida. Tienen que crecer, tienen que llegar al ministerio y tienen que salir y ministrar la palabra del Señor. En la iglesia reconciliamos, unimos, pero en la iglesia muchas veces dividimos y conquistamos. En la iglesia invitamos a las personas a ser miembros, pero en la iglesia comisionamos y ordenamos ministerios. Tú puedes ser muy bueno en cuidar ovejas, pero Dios espera que su ejército esté en las mañanas bien temprano, dispuestos a guerrear como el ejército de Dios. En la iglesia enseñamos, pero en la iglesia entrenamos. En la iglesia salvamos y sanamos a las personas, pero en la iglesia salvamos y sanamos naciones y sociedades enteras. Este es el tiempo para pelear. Gloria al Señor, la buena batalla de fe. Este es un tiempo no de ir cada domingo a la iglesia y conformarte con estar en la iglesia sentado en cada domingo escuchando un buen sermón de la palabra del Señor. Y empezar a recibir la revelación directa de Dios para crecer espiritualmente. Mucha gente dice, ¿tienes alguna palabra para mí? Muchas veces la gente me dice, ¿no tiene alguna palabra para mí? ¿No le ha revelado el Señor una palabra para mí? Sí, yo puedo decirte hoy, tengo una palabra para ti. Crece, tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que convertirte en un hijo de Dios, tienes que aprender a escuchar a Dios sobre tu vida. Aleluya, esa es la palabra que tengo para ti y para cada uno de aquellos que me dice si tengo alguna palabra profética. Gloria al Señor. En la iglesia hemos crecido, sabemos dónde está la provisión, sabemos cómo pelear la batalla, tenemos fe, sabemos recibir, sabemos tratar con los demonios, sabemos resistir al diablo, sabemos atar y desatar, pararnos firme en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, y resistir hasta la muerte, porque no amamos más nuestra vida que la vida del Señor en nosotros. Eso es cuando tú has entrado en el reino de Dios. Porque no se trata de nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Somos los guerreros del Señor. En la iglesia protegemos y defendemos, pero en la iglesia tomamos riesgos. Y esperamos que otros también tomen riesgos. ¿Puedes ver la diferencia? Hay una diferencia tremenda. En la iglesia no eres más oveja, eres soldado de Cristo. En la iglesia oramos por las peticiones,
Pero en la iglesia hacemos declaraciones y decretamos, atamos y vencemos. En la iglesia adoramos, pero en la iglesia gobernamos, tomamos dominio. ¡Wow! En la categoría número 5, ¿cuál es nuestra actitud hacia los paradigmas? En la iglesia cuidamos y orientamos a las ovejas, pero en la iglesia damos misión y orientación en la asignación. Servir es animar, y esto es para la familia del Señor, pero en la iglesia servir es mandatorio. No es si tú quieres, ay hermano, tú quieres servir. No. Tú estás en el reino de Dios, tienes que servir a Dios. Es mandatorio. Aleluya, porque es para el rey. En la iglesia animamos a las personas a la obediencia, pero en la iglesia la obediencia es mandatorio. Si no obedeces, bueno, ajustate bien el cinturón porque viene el castigo. Para poder participar de la iglesia a través de las batallas tienes que ser obediente, es mandatorio. En la iglesia tratamos de enseñar como individuos a buscar quién eres y cómo usar todos los dones que el Señor nos da. Pero en la iglesia lo corporal es más importante. No es para la persona, sino para la congregación. Somos un ejército. No estamos tratando individualmente, tenemos que tratar como un ejército unido. En la iglesia nos congregamos, compartimos, pero en la iglesia dispersamos los pecados. En la iglesia permanecemos en la familia de la fe, pero en la iglesia permanecemos en la familia, pero también cumplimos la misión de Dios. No es el objetivo final estar en la familia, sino cumplir la misión con que Dios nos dejó en esta tierra. Cambia, ¿verdad? En la iglesia te reúnes como familia y puedes olvidar tu cultura, pero en la iglesia no puedes separar la cultura. Tienes que trabajar en cada montaña de la sociedad para conquistar y tomar dominio. Gloria al Señor. En la categoría número 6, las herramientas y el entendimiento que necesitamos. En la iglesia tratamos con la intimidad con Dios y su familia, pero en la iglesia necesitamos la sabiduría de Dios y sus caminos y la función del reino. Conocer los principios por los cuales la tierra tiene que funcionar apropiadamente. Tenemos que conocer cuáles son esos principios importantes para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, tenemos que saber cuál es el negocio del reino. ¿Cómo debe verse el reino en el internet? ¿Cómo debe verse el reino en la montaña del entretenimiento? ¿Cómo necesitamos la estrategia divina para lograr esto? En la iglesia los ángeles nos ministran, pero en la iglesia ministramos junto con los ángeles. ¡Wow! Nosotros ministramos juntamente con los ángeles, trabajamos juntos. En la iglesia necesitamos los dones del Espíritu y la unción del Espíritu Santo, pero en la iglesia necesitamos las armas de guerra y las llaves del reino. Como dijo el Señor, a ti te daré las llaves del reino para que todo lo que atares en la tierra sea atado en el cielo. En la iglesia necesitamos el amor y la compasión, la misericordia, la gracia, el callado, ¿verdad?, del pastor, la pasión. Gloria al Señor. Poner las manos sobre los enfermos. Sí, pero en la iglesia necesitamos la autoridad, necesitamos la justicia y cuando sea necesario el juicio, la verdad, el cetro de Dios, el celo de Dios y poner las manos para comisionar. En la iglesia Jesús es tu proveedor, pero en la iglesia Jesús es tu victoria. Aleluya. En la categoría número 7, y esta es la última, ¿cuál es el resultado? En la iglesia la palabra nos manda estar en familia, cumplir la comisión de Marcos 16, mantener el amor, la adoración y multiplicar la familia del Señor. Pero en la iglesia es la restauración, donde entramos en el reino de Dios.
como dice la palabra del Señor, que venga tu reino, Señor, y que sea hecha tu voluntad, así como es hecha en el cielo, que sea hecha también sobre esta tierra. Lo importante, gloria al Señor, es que la voluntad de Dios, y ese es el objetivo final del Señor al levantar a su iglesia sobre esta tierra, es que la voluntad del cielo sea hecha sobre esta tierra. Así que, mi querido hermano, Dios te ha llamado a ser parte de su iglesia, pero no de su iglesia familia solamente, sino de su iglesia, eclesia, su reino, su gobierno y su ejército. Porque Dios ha determinado que la voluntad del cielo tiene que ser hecha sobre la tierra. Puedes trabajar con Dios o puedes trabajar en contra de Dios. Tú eliges de qué lado vas a estar. Pero desde ya te digo que hay un solo vencedor, y ese es Cristo Jesús. Y el reino de Dios será establecido sobre esta tierra. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.